Para nosotros la línea de comandos tiene dos ventajas importantísimas. Que son, primero, el poder acceder a cualquier programa del lugar donde estoy, con un solo comando. Entonces, yo para acceder al ls, no tengo que ir a la carpeta ls, donde está el ls, sino que pongo ls en cualquier lado y esto me lo encuentra. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es que no tengo ningún programa que me esté consumiendo memoria o recursos sin que yo lo controle. Puedo tener un montón de lo que llamamos demonios, esos programas que ya están creados que nos permiten la utilización de la máquina, pero no tenemos los programas que necesitan interfaz gráfica, que están consumiendo información, ciclos de reloj y demás. Por ejemplo, el servicio de fax, ¿no? En Windows, fíjense si no tienen un servicio corriendo que sea para fax, ¿no? Búsquenlo en sus servicios de Windows, a ver si tienen algún servicio que diga fax. Y después pregúntense cuándo fue la última vez que en su máquina mandaron fax o recibieron un fax, ¿no? Entonces tenemos varios servicios corriendo en Windows que están totalmente obsoletos, que en la interfaz gráfica, en Linux, también podemos correr servicios inútiles, ¿no? No sería algo productivo, pero lo podemos tener. La mayoría de los Linux no lo tienen. Ubuntu tiene algunos servicios que corren, sobre todo el que tiene Genome con todas sus animaciones, pero necesita una máquina y es para una experiencia de usuario. Entonces, la línea de comando lo que nos permite es usar pocos recursos y acceder a cualquier programa en cualquier lugar en donde me encuentre. Para poder acceder a cualquier programa en cualquier lugar que me encuentre, ese programa tiene que estar público, tiene que ser accesible y tiene que estar en un lugar donde yo haya marcado que es una ruta pública. Para marcar que es una ruta pública, la tengo que poner dentro de las rutas públicas de mi sistema operativo. Eso se hace tanto en Linux como en Windows, ¿no? Lo que pasa es que en Windows ustedes no están acostumbrados a agregarle path a sus aplicaciones, porque la mayoría cuando se instala ya se agrega el path, o no es necesario, porque ustedes para correr el programa le van a hacer doble clic a un icono. Y cuando le hacen doble clic a un icono, lo que están parándose es en la ruta en donde se encuentra el programa y van al archivo ejecutable. Así que el tema de tener un icono de acceso es simplemente pararme en la carpeta donde está el programa y llamar al programa ejecutable. Eso es un icono. De la línea de comando nosotros lo podemos hacer también. Podemos ir a la ruta donde está el programa y llamarlo. Pero si lo ponemos en las rutas públicas, lo agregamos. No sé si alguno tuvo que hacer eso en Windows, pero lo van a tener que hacer, ¿tá? Durante la cursada van a trabajar sobre varias tecnologías, llámese Angular, React, MongoDB, aplicaciones Node, ¿no? Node.js, en las cuales van a tener que agregar esos paths para después en la consola poder poner un comando, por ejemplo, para la base de datos Mongo, ponen MongoDB y le abre la base de datos, no importa dónde estén, no importa en qué su directorio estén, como ese path es público, todo lo que esté en ese path yo escribo y me lo va y me lo busca automáticamente. Entonces, la línea de comandos es nuestra herramienta principal para ahorrar recursos. Si hay alguna consulta. No, fue sin querer, profe, perdón. Perfecto. La línea de comandos es la primera interfaz que tiene el usuario con la computadora. En algún momento de la vida de las computadoras, todas las computadoras tenían línea de comandos. Y no había otra forma de acceder que la línea de comandos. Por ejemplo, arrancábamos las máquinas con un CD, que era, con un CD, perdón, antes, un disquete, que era booteable. O sea, teníamos que agarrar un disquete común y hacerlo booteable.
Con ese disquete arrancábamos la máquina, no teníamos dos disqueteras, había una única disquetera. Imagínense que no había disco rígido, ¿no? Entonces ustedes ingresaban un disquete, ese disquete cargaba las utilidades mínimas de su sistema operativo y a partir de ahí podían ingresar otro disquete, ¿no? Y ejecutar el software que querían ejecutar, por ejemplo, editores de texto como Professional Write, WordStar u otras empresas que fueron morfadas por Microsoft, o algún jueguito. Entonces uno se ponía el disquete del jueguito y se cargaba en memoria, según la memoria que tenía, podía cargar distintos juegos, ¿no? O uno solo, y ahí empezaba su sistema, pero siempre línea de comandos. Esto cambió a partir del año 83, donde Apple fue a hacer, si no, miren la película Piratas de Silicon Valley, tiene un montón de años, pero explica más o menos qué pasó en esa época. Entendió que lo que hacía Xerox, que era una interfaz gráfica para manejar sus impresoras, donde apretando unos botonitos ya accedían a la funcionalidad, no tenían que tirar comandos ni nada de eso, se dio cuenta que haciendo una interfaz de usuario podían mejorar, ¿no?, la interacción con el usuario. Para eso tenían que tener una programación robusta, saber dónde está parado, todo el tiempo dibujando pantalla, está todo el tiempo dibujándose su monitor. Donde mueven el mouse es un nuevo dibujo de la pantalla. Eso llegó recién en el 95 a Windows, del 83 al 95, estuvieron haciendo cosas parecidas a algo utilizable, pero si ustedes querían utilizar el sistema operativo tenían que entrar a la línea de comando y poner dir para ver los subdirectorios, format C, el famoso format C, ¿no?, que era para formatear, ¿no? Para nosotros es MKFS, Make File System, ¿no? Pero en esa época era format C porque todos tenían un DOS, que era el sistema que venía, que el predecesor a Windows, ¿no? Entonces, este formato de trabajo existió siempre, pero para los usuarios finales se le agregaron las ventanas. Nosotros, como usuarios finales, usamos ventanas como administradores del sistema y como manejadores de software, tenemos que manejar la consola. Ustedes ya utilizaron Git desde la consola, es el primer programa que les muestra que no importa dónde están, ustedes ponen Git y es la aplicación. Git es el git.exe. Y después vienen los parámetros. Git push. ¿Qué quiere decir el push? Que se va a conectar a internet con todos los datos que tiene acá y se los va a subir a un repositorio que yo le diga push. Si no tengo ningún repositorio aclarado en el comando, lo voy a buscar dentro de la misma carpeta, porque en algún lado lo guardé cuando lo bajé. Pero ese es el primer programa que nosotros usamos. Y con el Git ya entendemos que sin la consola tenemos que instalar una aplicación que consume muchos recursos, que está corriendo todo el tiempo, que tiene un montón de botoncitos y que cada vez que aprieto un botón hace lo mismo que yo poner git commit -m y le pongo el mensaje, lo mismo que apretar el commit, que me aparezca una ventana emergente, que me diga cuál es el mensaje, cuáles son las observaciones, otro botón para aceptar, otro botón para agregar y otro botón para enviar con suerte, ¿no? Pues por ahí son más botones, más configuraciones. Terminamos apretando, pónganle, entre 5 y 12 botoncitos, para lograr subirlo. Cuando en la línea de comandos es flechita para arriba para buscar el git add, punto, enter, git commit, cambiarle el mensaje, darle enter, git push, enter. Entonces, la velocidad que yo tengo para hacerlo por la línea de comando es superior y tengo mayor control que hacerlo desde una interfaz que me muestre los botoncitos de Git. ¿Es más cómodo? Sí, es más cómodo. Pero cuando ustedes están desarrollando a las 3 de la mañana, lo que menos quieren hacer es abrir otra aplicación, esperar que se cargue, apretar el botoncito o hacerlo mismo desde Visual Code. ¿No? Tienen que hacer un movimiento de botoncito, hacer clic, botoncito, cada vez se mejora más y cada vez es más fácil, y se dejan de usar aplicaciones de escritorio para manejar Git. O sea, ¿pueden tener una aplicación de escritorio para manejar Git? Sí, es re cómoda,
Viene alguien que lo maneja por consola y te saca 10 cuerpos de ventaja. Literal, porque vos estás usando un botoncito, estás usando un jueguito para guardar tus archivos en GitHub, mientras que el otro sabe cómo usar la consola. Y por ahí sabe 4 comandos nomás. Git add, git commit, git push y git status. Y no sabe más. Pero ya es un genio comparado a vos que estás apretando botoncito y no sabés qué pasa. Entonces, no solo tiene las dos ventajas de utilizar recursos de manera más óptima y de poder acceder a cualquier aplicación, sino que al que lo entiende y al que lo maneja, le da un skill más, porque dejó de ser un simple usuario y ya está trabajando sobre la línea de comandos. ¿tá? Durante la cursada ustedes van a trabajar todo sobre línea de comandos, así que la consola y nuestra línea de comandos va a ser algo que tienen que saber total y completo, porque en el parcial lo que van a tener que hacer es total y completo todos los pasos para una nueva máquina con un nuevo disco rígido, con un nuevo formato y todo lo demás. En este apunte, bueno, acá tienen el comando ls, el primer ejemplo, ¿no? Y después tienen una serie de comandos. El primero es el man, que nos muestra los tipos de manuales, cómo acceder. Algunos comandos los vamos a ir profundizando en las clases que viene, otros ya los vimos. More, less, cat, la redirección de los comandos. Pipe lo vamos a ver después. Pero pipe significa pipeta o caño o cañería, ¿no? Y lo que hace es, si yo hago un ls de esto y le hago un more, me va a aparecer pausado. Entonces puedo combinar lo que devuelve una de mis instrucciones y se lo accedo a otra aplicación. Esto es muy, pero muy común en todo lo que es tecnología de desarrollo, cuando ustedes están trabajando sobre utilidades que devuelven una información. Para ustedes vendría a ser una función que devuelve algo y eso que devuelve lo toma otra función y hace algo y lo devuelve y eso se lo pasa a otra función y así. ¿Ah? ¿Cómo haríamos para que una función, su resultado directamente se lo pase a otra función? En programación es llamar a la función, hacerle un return a esa variable y esa variable pasársela como parámetro a la siguiente función. Bueno, en línea de comandos, eso se hace con un pipe. Con un simple pipe yo le estoy diciendo que en vez de tirarme un ls menos la de etc y que me liste todo, que me lo haga con un more. Y si le pongo less, me lo va a hacer con un less. Y si acá pongo history, pipe, less, me va a mostrar el history con un less. Y si yo al history le quiero filtrar los comandos que usaron ls, hago un history pipe, le hago un grep, que es para filtrar, con la configuración, y después le pongo un more para mostrar en forma pausada todo lo que me hizo el grep del history. Entonces voy a tener varios comandos utilizando pipe. Nuevamente esto lo vamos a practicar tanto el pipe como el ampersand. El ampersand cuando veamos paquetes, el upgrade y el update, cómo utilizarlos al mismo tiempo. Estos comandos ya los vimos. El rmedir, que es lo mismo que el rm-d. Como ven, esto mismo que está acá es lo mismo que está en el man, ¿no? Expresiones regulares con grep. También vamos a trabajar un poco con las expresiones regulares. La característica que tienen estas expresiones es que cuando uno las trata de leer, medio que no las entiende, uno tiene que armarlas, porque es mucho más fácil armar y ir descartando con una expresión regular lo que va buscando, que entender o leer una expresión regular ya armada. ¿tá? Necesita muchísima más práctica leer algo armado que armar algo de cero. Es una de las características de las expresiones regulares. Si ustedes lo leen, dicen, acá no sé, un chino. Esta Z con el 9, el punto, y esto.
Andá a saber qué quiere decir. Ahora, cuando yo lo voy armando, es más fácil de entender qué voy haciendo. Así que como práctica también vamos a trabajar con las expresiones regulares y las vamos a ir armando. Van a ver que para Unix hay varios shell. Cada shell tiene características particulares, ¿no? La que está buena y que después la imitan la mayoría es Terminator. Es una terminal que nos permite trabajar con una interfaz multiusuario que sea transparente, que tenga varias consolas abiertas con varios usuarios, ¿no? Todo en lo mismo, y aparte nos permite tener todo el poder de cualquier otra consola. O sea, es lo mismo que la Git Bash, pero con muchísimos más features que me van a permitir una interfaz más amena al usuario, ¿no? Y acá tenemos los atajos que tiene la terminal Terminator, ¿no? Pero después podemos tener Xterm, es la más liviana de todas. Es la que le viene por defecto a la mayoría de los sistemas. Y es de ventana X Windows System. Que tenga la palabra Windows no quiere decir que sea de Microsoft. Windows significa ventana y el sistema de ventanas X es el sistema más liviano de interfaz de usuario al consumir menos recursos que los demás. Entonces, lo que son las shell, ustedes van a tener por defecto la Git Bash, porque van a instalar Git sí o sí. Después van a tener la del sistema. En Windows van a tener CMD y PowerShell. Lo loco que hay cosas que andan en PowerShell y cosas que no andan en PowerShell, y hay cosas que andan en CMD y no andan en PowerShell, ¿no? Y eso nos va a pasar en los cuatrimestres que vienen, cuando empecemos a trabajar con framework, y ustedes digan, che, pero en el PowerShell me da error, me dice que no tengo, no sé, permisos, acceso, y después lo tiran en el CMD y anda. Y te dicen, pero ese es el mismo sistema. Bueno, son dos líneas de comando distintas, son dos programitas distintos, a los cuales pueden utilizar las mismas aplicaciones, pero de distinta manera y con distintos privilegios. Así que los shell y las líneas de comando hay varias, y lo que nos permiten, es más, en algún momento teníamos un trabajo práctico en la presencialidad donde ustedes tenían que hacer en C una línea de comandos. Una consola, ¿y qué era? Era un programa en C que recibía argumentos y dentro de los argumentos hacían algo. Y como estaban dentro de C, podían acceder al subdirectorio donde estaban, podían acceder a cualquier archivo que estaba en ese subdirectorio y mostrar sus atributos a través de los atributos que tenía el archivo. Así que hasta nosotros mismos, si buscan cómo hacer una shell propia en C, imagínense que era un trabajo práctico que hacíamos ahí en vivo, en la clase. No lleva mucho, no es que van a tener estado 2 meses programando, con crear un programita, compilarlo y después ejecutarlo, ya van a tener su propia shell, ¿no? Después la interfaz de usuario se las regalo porque van a tener que programar bastante para que quede lindo. Por eso Terminator es la opción que siempre elegimos nuestros sistemas para tener ahí y trabajar con esa interfaz. Vim y Vim lo vamos a ver después. A Torvald lo investigamos después. Entonces, línea de comando, más allá de que es un tema de la clase de hoy, lo empezamos a ver de la clase 1 y lo vamos a terminar de ver en la clase 13. ¿Ah? O sea que lo vamos a ver durante toda la cursada a la línea de comandos. Que ahora vamos a hacer un par de trabajos sobre eso.
Siguiente tema, memorias. Bueno, desde el principio las computadoras necesitaron almacenar esa información. La primera tecnología mecánica fue las tarjetas perforadas de los telares de Jacquard, que Babbage los tomó para armar su computadora, su calculadora analítica. No la pudo desarrollar porque no le daba la tecnología, pero ya tenían pensado cómo almacenar información con agujero, no agujero, sí, no, 0 o 1, era lo mismo. Con lo cual, el principio de las computadoras está con uno de sus pilares en lo que es la memoria. El primer problema que tuvieron que resolver, más allá de los elementos que permitían hacer cálculos o realizar operaciones aritméticas y lógicas, también necesitaban el concepto de memoria, y terminó siendo el cuello de botella. Para toda computadora, el cuello de botella es la memoria. Los accesos, dice acá, el acceso tiende a ser secuencial y el acceso tiende a ser localizado. El tiempo de acceso de memoria es importantísimo. Para poder acceder a un punto de la memoria, yo tengo dos opciones. Una es que yo tenga una coordenada en la cual me pueda parar sobre un circuito y ese circuito sea leído, donde no hay ninguna pieza mecánica que pueda demorar la lectura. Acceder a A1 como una grilla o a Z3900 tiene que llevar el mismo tiempo. La otra forma de acceder es, en la realidad actual, no vamos a hablar de las cintas o de la tarjeta perforada, es por ejemplo un disco rígido, donde más allá de que ustedes tienen una coordenada, cabezal, disco, posición y demás, para acceder de un lugar al otro, tienen que mover mecánicamente un cabezal y hacer girar un motor de disco, que seguramente esté dando vuelta para evitar landizar el cabezal y que cuando ustedes van a leerlo, gira más rápido. Entonces siempre está leyéndose. Pero llega un momento donde ustedes están leyendo que lee a una velocidad que levanta temperatura, ¿no? Entonces, ahí el acceso también es localizado, pero necesita una lectura y un consumo de tiempo mecánico para poder leerlo. Entonces tenemos los dos tipos de memorias que uno ya está en desuso. Si ustedes tienen el tipo de memoria que tiene un acceso mecánico, ya está en desuso. ¿Tá? Se dejó de usar hace varios años. Pasa que las máquinas se las siguen vendiendo con eso porque como que viene de regalo. ¿Sí? Mandale este disco rígido de 1 tera, que es una carreta, pero la gente quiere información. No sé, dale el disco rígido. Eso cambió. Ustedes van a comprar una computadora de última generación o nueva y no tiene disco rígido, a menos que compren una que sale baratísima. Entonces, si sale barata es porque tiene cosas que son lentas. Si no, tiene que salir un poquito más cara. Tampoco tanto, ¿no? Entonces, ese tipo de memoria que es de acceso donde yo tengo un lugar para acceder a uno o Z3900, tarda lo mismo. Ese tipo de memoria es la que nosotros tenemos desde el microprocesador hasta la memoria RAM. Y si ustedes le ponen un disco rígido sólido, se extiende hasta el disco rígido sólido. Si no, queda ahí en la memoria RAM y después empieza la mecánica. Distintos tipos de memoria dentro de nuestro microprocesador, dentro de nuestra máquina, se dividen en dos grandes grupos. Primero, los que son ultra rápidos, los que están dentro del microprocesador, y después los otros que van haciendo la lectura de los datos y cierta ingeniería para mejorar
la velocidad de esa lectura. Si ustedes piensan en un algoritmo de ordenamiento, por ejemplo, en un método de burbuja o el quicksort, lo que van haciendo en cada uno de los ordenamientos es particionar la memoria, guardar ese dato en algún lado para que no tenga que ser leído nuevamente la memoria y después reacomodar los datos no en el dispositivo físico, sino en la memoria que está corriendo, que es volátil, que es mucho más rápida, y después cuando termina de ordenar, lo baja a la memoria física. Ese proceso es porque si hacemos el ordenamiento en la memoria física es lentísimo comparado con trabajar con la memoria RAM. Así que nuestros dispositivos de memoria van a tener distintas velocidades y las velocidades van a ir aumentando a medida que se acerquen al microprocesador, y a medida que se acercan al microprocesador, esas memorias son cada vez más caras. La diferencia entre un microprocesador y otro, la mayoría de las veces, es la memoria que tiene adentro y no la velocidad del microprocesador. Por ahí viene alguno y dice, no, pero es la velocidad del microprocesador, porque al tener mejor memoria, tiene más velocidad, pero el microprocesador sigue trabajando los mismos ciclos. Lo que va a cambiar es la velocidad de proceso, pero el microprocesador no es que va a andar más rápido, el microprocesador va a andar a la misma velocidad. Lo que va a cambiar es todos los recursos de memorias intermedios para mejorar esa performance y transformar de una lectura muy lenta a una que se parezca mucho más a la del microprocesador. Si no, es como comprarse un Ferrari y ponerle un tráiler de sandía atado atrás y ir a la ruta con un tráiler de 15 metros lleno de sandía con una Ferrari, ¿no? ¿Para qué te compraste la Ferrari si la cargas de sandía? ¿No? Entonces, tiene que haber un proceso que me permita acelerar eso. Alguien que me dé una sandía, la pongo en la testa rosa. La pongo en la Ferrari, mando a la Ferrari que vaya hasta donde tiene que ir y volver, y me parece que es más rápido mandarle a una sandía que cargarle Ferrari y que arrastre un camión a 20 kilómetros por hora para llegar, no sé, a Santa Teresita, a cebar sandías, ¿no? Entonces, ese es el proceso que hacemos en memoria para acelerar las lecturas de nuestra memoria. Bueno, acá habla de la capacidad y que son más costosas. Vamos a empezar por los registros del CPU. Acá dice algo importante, dice el número de registros de CPU y sus usos dependen directamente del diseño arquitectónico del CPU mismo. Entonces, si tengo una arquitectura que se diferencia de otra por la manera en la cual trabaja, eso me va a decir que ya los registros internos trabajan de otra manera. En una estructura RISC tenemos las instrucciones de máquina y las instrucciones de ejecución. En una arquitectura CISC tenemos las instrucciones de máquina, la conversión del microcódigo, la transformación a microinstrucciones y la microinstrucción en ejecución. Las microinstrucciones están dentro de la memoria ROM de control y son la inteligencia de la máquina. Según las microinstrucciones por minuto o por segundo que ustedes ejecuten, segundo que nos metemos, nos va a meter a cualquier lado. Personalidad mayor, bueno. Según la cantidad de microinstrucciones que tengan, ustedes van a tener una máquina más potente o menos potente, ¿no? Y eso también aplica a los celulares. Ustedes en celulares tienen una estructura RISC, mientras que en sus computadoras tienen una estructura CISC. Por eso no pueden usar el mismo sistema operativo, porque tiene que estar
compilado para otra estructura. Por eso le costó tanto a Windows hacer que ande en RISC, porque no les da. Si no, tendríamos un Windows para celulares. Hubo, pero la gente que lo usó todavía tiene pesadillas. Horrible. Horrible. Nunca, ahí se dieron cuenta que no hacían sistema operativo, sino hacían consola de juego y sacaron la Xbox y todo eso, Kinect y demás. Bueno, entonces, cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Y sus desventajas. Si nosotros queremos usar pocos recursos, siempre les doy un ejemplo en el aula. Imagínense que nosotros estamos en una estructura CISC, ¿no? Acá me parece que acá estaban los millones de instrucciones por segundo. Este cuadro sinóptico puede ser que esté mal. Significado: computadoras con un conjunto de instrucciones complejo. Para mí está al revés. Alguien le erró en esta página. Porque RISC es reducido y CISC es complejo. Y acá dice exactamente eso, pero después abajo dice otra cosa. CISC, Complex Instruction Set Computer. Entonces, imagínense que yo tengo un microprocesador, que son todos ustedes sentados en el aula, y necesito que uno me diga hola. Bueno, en su computadora, cuando llamamos a la microinstrucción, para que funcione esa microinstrucción, todos los alumnos se tienen que parar, ¿m? Y todos tienen que decir hola, y yo voy a tomar el de uno de ustedes. Eso es una computadora, una PC de escritorio. Ahora, si yo tengo un conjunto reducido de instrucciones, cuando entra el microprocesador, el único que se va a parar es el que yo quiero que me salude y me diga hola. Los dos van a cumplir la función. Los dos van a hacer que una persona se levante y diga hola. Lo que pasa es que el que tiene una complejidad mayor va a tener que hacer parar a todos. Y hasta le va a decir a todos que digan hola. Pero yo voy a necesitar uno solo. ¿Por qué? Porque no puede hacer algo más reducido. Tiene que utilizar todos los alumnos decir hola para que yo escuche a uno decir hola. Eso consume mucho más recursos. Si su celular tuviera esa estructura, la batería no le duraría 3 días. Si su celular tuviera ese tipo de arquitectura, sería más económico en recursos, en memoria y en microprocesador, cargarlo a la memoria RAM que tenerlo cargado en la memoria RAM y que esté vivo ahí durante todo el día. ¿Por qué? Porque como tenemos una serie compleja de instrucciones, es mucho más fácil y más rápido cargar ese proceso a la memoria RAM. Pero consume mucha energía al tomar el dato de la memoria principal, transformarlo y pasarlo a la memoria RAM, que es algo que no tenemos en los celulares, no tenemos mucha energía. Es preferible tener latente en la memoria RAM los programas que vamos a utilizar, porque es más performante tenerlo en memoria y llamarlo que volverlo a cargar por la arquitectura de su microprocesador, porque es una serie reducida de instrucciones. Así que ahí tenemos la diferencia entre el uso de los registros. El cambio de un registro de un microprocesador únicamente se puede hacer si alguien cambia la arquitectura. Si no, no puedo decir, voy al negocio y le digo, señor, quiero un paquete de galletita y quiero 3 registros más para mi microprocesador, porque me parece que anda medio lento. No se puede. Porque los registros son el microprocesador. Son parte integral, según la arquitectura de von Neumann, de su microprocesador. Con lo cual, no se pueden cambiar.
Ahora, sí hay una memoria intermedia que nos permite mejorar eso, pero tampoco hoy en día se puede ir a comprar. Yo en algún momento con mi 286 o mi 386 podía ir y comprar, che, quiero memoria caché, dame 256 KB de memoria caché, me sentía un genio, ¿no? Y le ponía la memoria, hasta podía comprar, en algún momento venían con un coprocesador matemático, que después venía integrado en los microprocesadores, que también se podía comprar por separado. Esta memoria caché hoy en día es la que hace la diferencia de precio de su microprocesador. ¿Cómo saben ustedes que su i7 es el más rápido? Por el precio, ¿no? Primero. Pero ¿cómo hacen para comparar un i7 con otro i7? ¿Por la generación? Si están comparando solamente por generación, le están errando. Profe, disculpa, la que es compleja que usa la computadora, que se pagan los 30 alumnos, ¿cuál es? La Complex, la CISC. Acá tenemos un i3, un i7, acá tenemos un i7. Este le explotó la memoria, pero vamos a abrirlo igual. El Mentest me permite testear la memoria, hace un test de memoria, pero aparte, la primera página del Mentest, que vienen los pendrive de buteo de Linux, ¿no? Les da la información de su memoria. Este es un, no sabe qué era. Vamos a poner AMD. Apareció el mismo. Pentium 4, Intel Core. Esta no. Esta no. Estoy buscando alguno que me parezca con Ryzen. Para que vean por qué el Ryzen es más buscado por los gamers. Y por qué dicen que es más rápido. Intel. Es un i7. Y vamos a ver con estos que saqué, pues me parecen repetidos los mismos. Este es un Ryzen. Bueno, vamos a ver. Fíjense. Este es un i3, i7, no le interesa. O sea, le dicen, esto, o i3 o i7. ¿Pero qué es? i3 o i7, no me parece lo mismo. Es una marca, nada más, ¿no? Tiene caché L1, 32K. Con una velocidad que es de 73.924 megabytes por segundo. ¿Está? Fíjense el número de megahertz. ¿No? Es una coincidencia, pero si ustedes hacen el doble de megahertz, le va a dar un número parecido a esto. O sea que la memoria caché trabaja al doble de memoria, al doble de velocidad de esto, más se sabe que esto es de 64, así que como esta caché L1 por ahí se puede usar por doble vía, ¿no? Después tenemos 256K de caché L2 con 43.335 megabytes, casi la mitad de esta. Caché L3 de 4.096K de 32.501 megabytes second. Ya bajó casi al 50% de la caché L1. Y después tengo la memoria RAM. La memoria RAM, una porquería. A 10.245 megabytes por segundo. O sea que si yo mi memoria RAM la hago trabajar directamente con mi microprocesador, no importa la velocidad que tenga el microprocesador, no va a andar a 3.700. Va a andar a, esto le sacamos un 0, a 1.000
me va a reducir el tiempo de trabajo a una tercera parte. Entonces, ¿para qué quiero un microprocesador tan rápido? Por otro lado, ¿por qué no le pongo una memoria RAM que vaya a esta misma velocidad? Por el precio, no me alcanzaría la plata para pagar esa memoria RAM. Si 32K a esta velocidad me sale lo que me sale un i5, imagínense si fueran megas. 32K, carísima la memoria caché. Vamos a un i7. El i7, fíjense que trabaja a una velocidad menor que el i5. ¿No? Pero los 32K, fíjense la velocidad que tiene. 102.228 megabytes. Y este tenía 73. O sea, tiene un 50% más de velocidad. Eso es lo que marca el precio. La memoria caché. Porque esta máquina va a andar más rápido que esta por la memoria caché y no por la velocidad del microprocesador. La segunda memoria, caché L2, 256, ya la caché L3 tiene un montón. Tiene el doble que tiene a esta. Y la memoria sigue siendo lenta, la memoria RAM, una porquería. ¿Ah? Por eso no usamos la memoria RAM para eso. Este es un Ryzen 9. Fíjense la velocidad del Ryzen. ¿Me voy a comprar un i5 o me voy a comprar un Ryzen? Sí. Ahora, ¿saben por qué los gamers usan Ryzen? Ahora, ¿saben por qué cuando voy a hacer una granja para minar criptomoneda voy a usar Ryzen? ¿Ah? En el abasto está todo hecho con Razer. En el salón de juegos. ¿Por qué? 3 veces la velocidad. 3 veces la memoria caché, no más. Fíjense la caché L2. 113.000. ¿Me voy a comprar un i7? No, le voy a prender fuego a Intel. A donde vea un cartel de Intel le tiro un piedrazo. Me está vendiendo porquería. Y me la está vendiendo cara. AMD Ryzen 7. ¿No? El clock 3200, no dice mucho. 96K. O sea, no tiene 32. Tiene el triple. ¿Tá? Ya la memoria caché que tiene acá ya es más rápida. La otra era un Ryzen 9, ¿no? Pero un Ryzen 7 ya tiene 3 veces la cantidad de memoria que tiene un i7. Aparte se te caga antes. Acá tenemos un Ryzen 5. Miren la velocidad del Ryzen 5. O sea, digo, che, ¿el Ryzen 5 es lo mismo que el i5? No, el Ryzen 5 es lo mismo que un i7 recontra, pero recontra zarpado. Un Ryzen 5 ya supera enormemente la memoria caché, que es lo más caro que tiene un microprocesador. La diferencia entre un iPhone y un Samsung es la memoria que tiene adentro. Lo más caro, aparte de la marca, ¿no? Que están pagando la marca de... Pero lo importante es la velocidad. Y la velocidad se la marca las memorias. En este caso, sabemos que Ryzen es mejor que Intel. ¿Ah? Fíjense la memoria, 64, un Ryzen 5, y la velocidad casi llega a 100.000. Y la segunda velocidad tiene la misma, fíjense, pero con más capacidad. La memoria RAM sigue siendo una porquería, porque la memoria RAM es la memoria RAM. Sirve para Ryzen, AMD, sirve para Intel. Es la misma porquería porque tiene que tener esa velocidad, porque tiene que tener un costo accesible. Ustedes no pueden ir a comprar memoria caché, pues sale fortuna. ¿Pueden ir a comprar memoria RAM? Sí. Y se la pueden agregar. Pero tiene una velocidad de porquería. O sea, la velocidad hasta ahora la da la memoria caché. ¿Qué pasa si aparte de esto nosotros le sumamos un disco rígido mecánico? Una carreta terrible. Si para colmo de todo esto nosotros no tenemos nuestra máquina acomodada, o tengo este Ryzen 9, ¿no? Tiene 64 GB de memoria, ¿no?
No me dice ni la velocidad acá. Cuando tengo este Ryzen 9, le pongo un disco mecánico y ahí se vuelve todo una gran lentitud. Es un Ferrari con un camión de sandías atrás. Entonces, el Mentes les va a servir a ustedes para ver qué máquina tienen y cuando van a comprar una computadora y se fijan la marca de la computadora y se fijan qué microprocesador tiene, tienen que ir a ver qué caché tiene. Si ustedes van por precio y van a comprar, no sé, una Dell con un Intel i5, con un Intel i3, que es una porquería, si ustedes van a comprar una máquina por velocidad, porque quieren que la prendan y la apaguen y se termine ahí, van a buscar Ryzen, no importa en qué máquina esté, no le va a importar la marca. Van a buscar, dame un Ryzen, no me importa. 7, si tenés el 9, Así que el microprocesador y el precio se lo va a dar la memoria y también la velocidad. Sí. Para jugar con la Gomera hay que comprar los discos. Bueno. Memoria caché. Esa memoria que tenemos ahí. Está toda la explicación de acá. Nosotros lo vamos a ver con este, que es el i3. ¿No? Bueno, en la memoria RAM yo tengo 4023 megas cargados, ¿no? De esos 4023 megas son distintos programas, interfaz de usuario y demás, ¿no? Por cada ciclo del reloj, esto va a tomar información para procesar algo del reloj. Supónganse que ustedes tienen un programa que ocupa 32 KB, que es el LS, supónganse, ¿no? Entonces ejecutan el LS. Del disco rígido va a pasar a la memoria RAM. Se va a leer una vez, va a demorar lo que tarda el disco rígido en leerlo. Pero 7200 revoluciones, ¿cuánto va a transferir? Bueno, cuéntenlo en segundos, ¿no? Eso lo va a transferir a la memoria RAM. Ese proceso es el más lento de todos. Transformar algo que está, supónganse en un disco mecánico, está físicamente en ferrite. De físicamente en ferrite tiene que pasar por una lógica, transformarlo en un pulso electrónico. Ese pulso electrónico pasa a la memoria RAM. En la memoria RAM ese pulso electrónico se guarda en uno de los flip-flop que tiene la memoria RAM y de ahí se lo paso a la caché L3. Caché L3 ya no tiene megas, tiene kbytes, pero tiene otra velocidad. Entonces, de acá le paso los 32 kbytes a este. Este no borra todo, sino que agrega los 32 kbytes. Entonces viene acá y se lo pasa a la caché L2 a una velocidad de 43.335. De esa caché L2 se la pasa a la caché L1. El microprocesador va a estar leyendo el comando ls las veces que sea necesario, ¿no? Y lo va a hacer a esta velocidad. Ya pasó por toda esta serie de memorias para acelerar ese proceso y que el ls se lea de la caché L1. Entonces se lee. Y después yo quiero utilizar otro comando, el comando fdisk. El comando fdisk ocupa 64K. Entonces, el microprocesador va al disco rígido, lo carga en la memoria principal. En la memoria principal está cargado el LS y está cargado el fdisk, porque le sobra lugar si uno tiene 64 y el otro 32. Acá lo mismo, van a convivir los dos. Acá lo mismo, van a convivir el fdisk y el LS, pero en la caché L1 voy a tener que sacar el LS y utilizar el fdisk. ¿Ya? Y ahí mi computadora empieza a trabajar con el fdisk. Vamos. Ahora, es muy probable, o la probabilidad que ocurra es bastante alta, de que yo vuelva a necesitar el LS o que una parte del fdisk la necesite, porque acá voy a cargar 32K del fdisk, pero me faltan los otros 32. O sea, cuando termine de cargar la primera parte del programa y ejecutarla,
el microprocesador va a pedir los otros 32K. ¿Y yo a quién se lo voy a pedir? ¿Al disco rígido? No. Se lo voy a pedir a la caché L2, que los tiene, porque no los borró. Entonces va a ser más rápido el proceso. No voy a tener que ir de vuelta al disco rígido, transformar la energía física en energía eléctrica, guardarlo en el flip-flop de la memoria RAM y hacer todo ese proceso. No lo hago más. Entonces, la segunda vez que utilizo el FDISC con la siguiente parte, va a estar acá. Entonces, hace un solo paso. Para eso sirve la caché. Y si necesito el LS, lo va a tener acá, en el de 256. Porque entraba. Y así puedo seguir cargando programas. Puedo tener un programa que me ocupe 4096K. Y después de esos 4096K lo voy dividiendo en 256K, en paquetes de 256K. Y esos paquetes de 256K los voy a dividir en paquetes de 32K. Y esos paquetes de 32K van a ser leídos por el microprocesador. Entonces, el microprocesador nunca lee el disco rígido. Porque es lo peor que puede hacer. Leer el disco rígido. La memoria caché acelera el proceso guardando la información que tiene porque hay muchas probabilidades de que vuelva a utilizar esa información o que el programa se vaya cargando de apartes. En el momento que nosotros leemos el disco rígido, tenemos el momento más lento de proceso de nuestra computadora. Y si nuestro disco rígido no es un disco rígido de estado sólido, estamos teniendo una velocidad 30 veces menor a la que tendríamos que tener, porque el disco tiene que estar moviéndose, acelera el proceso, el disco mecánico, ¿no? Acelera el proceso cuando lo voy a leer, tiene que mover los cabezales se tienen que mover del lugar, detectar los datos y transformarlos en su placa mother, en la lógica del disco rígido, a pulsos, y esos pulsos se van a tener que comunicar a través de un cable paralelo, que es el cable del disco rígido ancho. Si tienen un serial, un SATA, van a tener un cable en serie, ¿no? Como la comunicación va a ser por menos canales, pero va a ser más rápida, por eso el SATA. Así que el proceso más lento es de leer el disco rígido. Y si su disco rígido es muy lento, su máquina va a ser lento totalmente. Entonces tenemos, si nosotros nos paramos en la memoria RAM y pensamos hacia la memoria caché, lo que tenemos es un gran elemento separado en pequeños elementos para que puedan ser leídos de manera cada vez más rápida a medida que me voy acercando al microprocesador y que esta información tenga una velocidad parecida de lectura a la que tiene el microprocesador. Porque si tengo un procesador de 3770 MHz y la memoria RAM transfiere lo que vendría a ser 1024 por cada uno de estos hertz, ¿qué hace? Estoy desperdiciando el 60% de mi microprocesador, porque voy a estar trabajando a la velocidad de la memoria RAM. Por eso necesito memoria caché. Y por eso, entre más memoria caché tengo, más cerca del microprocesador, va a hacer que esos ciclos sean más rápidos. Pero nuevamente, la caché L1 está pegada al micro, es estructura del micro. O sea, un i7 con 64, tengo que ir a Intel y decirle, por favor, chicos, fabriquen uno con 64K. Porque la arquitectura que ellos diseñan tiene 32. Entonces, para cambiar ese microprocesador, tienen que agarrar el chip y armarlo de vuelta. Y todos los canales y todo eso. Todo de vuelta. Así que la memoria caché es esa herramienta que nos permite acelerar el proceso, ir tomando porciones de mi programa, ir cargándolo en una memoria más rápida para que nuestro microprocesador pueda tomarlos. Como vimos, los niveles de caché, entre más cerca está del microprocesador, más cara es esa memoria, esos registros, tienen que tener una conexión ancha de un metal muy conductivo. Y sabemos que entre más caro es,
más conductivo es, o es al revés. Entre más conductivo es, más caro es el metal. No sé, queremos hacer una conexión con oro y nos va a salir más caro que hacerla con cobre. ¿Ah? Pero va a ser muchísimo más rápida. Entonces, los niveles de caché van marcando cuál va a ser la velocidad final de lectura de su microprocesador. El último caché es la velocidad real de su microprocesador. Porque es la velocidad en la cual va a leer. No me importa si tengo un microprocesador de 7000 MHz, si la memoria caché le va a permitir leer a 3000. No, no me importa, va a ser 3000 la velocidad, no 7000. Entonces, ahí tenemos todos los niveles de caché. Memoria RAM. Esto, RAID, LVM. Este apunte lo vamos a usar después. Hoy vamos a llegar hasta la memoria virtual, memoria secundaria, esto de sistemas de archivo. De acá para abajo lo vamos a ver más adelante cuando veamos LVM y RAID. Por ahora vamos a ver solamente estas partes de la memoria. Profe, ¿cómo se llamaba lo que acabaste de buscar? Que... Memtest, ¿esto? Sí. Memtest. Así. Test de memoria. Gracias. Memoria principal o memoria RAM. Bueno, con respecto a los tipos de memoria, ustedes lo habrán visto el cuatrimestre pasado en SPD, ¿no? Las memorias se dividían en dos tipos, memorias ROM y memorias RAM. Realmente esto es en la antigüedad, ¿no? A ver este cuadrito. Random Access Memory. Acá tenemos el árbol, ¿no? De donde tenemos las memorias RAM por un lado y las memorias ROM por otro. Tenemos la ROM, la PROM, la EPROM y la EEPROM, ¿no? La ROM, que ya venía grabada desde la fábrica, la PROM, la que es programable, la EPROM, electrónicamente programable, y la EEPROM, que es electrónicamente borrable y programable. Y por otro lado tenemos las SRAM y DRAM, que son según si tienen puerto de entrada y de salida por distintas vías, ¿no? Tienen una conexión de entrada y de salida de datos separada, ¿no? Y las que se usan para video. Esta definición, bueno, acá tienen todos los cuadros de esto. Esas definiciones de RAM y ROM quedan como obsoletas cuando empezamos a pensar en nuestras definiciones de memoria RAM, ¿no? La principal definición de una memoria RAM, que está casi abarcando a todas las memorias, es que tiene un acceso aleatorio a los datos. Es lo mismo llegar al punto A1 que Z3900. ¿No? Tenemos el mismo tiempo de acceso. Eso en un principio significaba RAM. Y ROM significaba que solamente podía leerla. Pero hoy en día tenemos memorias RAM y memorias ROM que cumplen las mismas condiciones. Todas son de acceso aleatorio y tardan lo mismo en ingresar. Y tenemos memorias ROM que cumplen hasta la misma funcionalidad que la memoria RAM, ¿no? La de almacenar información y poder accederla. Entonces, cuando vamos a buscar la definición de RAM y ROM,
nos van a dar una definición que puede estar relacionada con el dispositivo mecánico, pero no con el término RAM que nosotros utilizamos. Para nosotros el término RAM vendría a ser reemplazado por lo que se llama memoria principal. Entonces, nuestra memoria principal nosotros la llamamos RAM. Pero un pendrive, por la definición de Random Access Memory, que es RAM, también es RAM. Pero no es memoria principal. Y también es ROM, porque no se borra. Entonces, suele traer muchas confusiones que RAM englobe a muchas cosas, ¿no? Que ROM englobe a muchas cosas y que se solapen entre ellas, ¿no? Si ustedes ponen un pendrive, ese pendrive puede almacenar la información y la va a mantener a la información por unas compuertas, lo que contiene son los electrones, y por cada vez que se lee, se tiene que volver a escribir. Eso es un pendrive. Entonces, cada vez que leo información, lo que estoy haciendo es extraer esos electrones, pero antes de irme tengo que devolverlos, ¿tá? Para que quede cargado y yo saber que ahí había un 1. Eso tienen que hacer en un pendrive. Entonces, si ustedes están leyendo y lo desenchufan, eso que acaban de leer, cuando sacan el pendrive, todos esos bytes que habían leído quedan vacíos, porque ustedes lo acaban de leer y no lo acaban de cargar de vuelta. Eso es lo que ocurre cuando ustedes enchufan un pendrive que se está utilizando. Si ustedes lo sacaron justo antes de que escriba lo que acaba de leer, esa información se perdió. Ahora, si ustedes desenchufan el pendrive y el pendrive no estaba leyendo nada, no le pasa nada, eso es desenchufar seguro. Si lo desenchufa y no está leyendo nadie, ¿por qué se va a romper? Si no hay nadie leyéndolo, no es magia esto, no es, lo desenchufaste, se te va a romper, mala suerte. No, se te va a romper si justo estás haciendo el proceso de lectura y te olvidaste de hacer el de escritura o el proceso no le diste tiempo para que haga el de escritura. ¿Cuántos bytes se te pueden romper? Pocos, pero justo por ahí en el principio del archivo y te mató el archivo, ¿no? Entonces tenemos ese mismo proceso. En la memoria RAM, en la memoria principal, es constante. Con lo cual, la información que yo tengo en mi memoria RAM es totalmente volátil. Si yo corto la energía, esa memoria se vacía. ¿Tá? En los pendrive hasta venían con unos pequeños capacitores antes para mantener la información. Ahora en un pendrive y es todo chips, ¿no? Pero respeta el mismo principio que las memorias principales. La memoria RAM es volátil, necesita estar con energía todo el tiempo. Por eso para criminalística y para cibercrimen, las memorias RAM no tienen ningún valor, no se le puede sacar ninguna información a la memoria RAM una vez que está apagada la máquina. Por eso, en los procedimientos que se hacen de cibercrimen, si se encuentra una computadora prendida, no se puede apagar. Hay que llamar al perito y el perito tiene que hacer un dump de la memoria. Que quizás si ven PHP en algún momento de sus vidas, hay una instrucción que se llama bardump o descargado de la variable, ¿no? Porque esa memoria RAM es volátil. Entonces tengo que guardar esos bytes y no solo es volátil, sino que tiene el código ya para ser ejecutado. O sea, si yo tengo en el disco rígido una información, para transformarla a la memoria RAM, tengo que descompilar esa información, traducir a instrucciones máquina y guardarlo en la memoria RAM como instrucciones de máquina, ya interpretadas. O sea que cuando yo leo la memoria RAM, no estoy leyendo lo mismo que está en el disco rígido, pues es algo que es transformado a un formato entendible por el microprocesador para ser ejecutado.
O sea que no está ni ofuscado ni compilado, está listo para ser ejecutado. Así que es muy importante la memoria RAM en cibercrimen, cuando se toma una máquina y está prendida, porque hay mucha información que es muy posible que ni siquiera exista en ningún otro lado, que es información volátil. Así que nuestra memoria RAM, que es volátil, que es el primer paso para transformar código fuente en algo ejecutable. Es el primer paso, la memoria RAM. Después de ahí pasa la memoria caché y demás. Pero el primer paso es la memoria RAM, es volátil, es nuestra memoria principal, y no significa literalmente RAM, Random Access Memory, sino que nuestras memorias RAM son la memoria principal de la computadora. Pero, nuevamente, planeta, redondeta y todos esos términos que usamos, estaba muy arraigado a los principios de la computación, lo que era RAM y ROM. Después se abrieron los criterios. Acá tienen todo el proceso. Discos duros. Fíjense acá, movimiento del brazo de acceso 5.5 milisegundos. Rotación del disco 1 milisegundo. Lectura y escritura de datos cabezales 0,0 milisegundos. Transferencia de datos hacia electrónica del disco 0,3 milisegundos. Un montón de tiempo. Si sumamos todo esto por cada dato que queremos leer, no sé, supónganse tienen una base de datos. Y esa base de datos tiene, por ejemplo, para el usuario tiene la tabla localidad, la tabla carrera, en la carrera que se anotó, y la tabla provincia, y el usuario, ¿no? Entonces yo quiero saber, ¿el usuario en qué localidad, en qué provincia y qué carrera hizo? Bueno, son 4 ciclos enteros de esto. Todo si tengo un disco rígido mecánico. Ahora, si mi disco rígido fuera como la memoria RAM, ¿no sería más rápido? Sí. Eso se llama SSD. Es un disco o flash ROM o pendrive. Si ustedes enchufan un pendrive en su computadora y Windows le da la opción de, ¿querés acelerar tu máquina? ¿Querés usar este pendrive para acelerar el proceso de lectura de...? Eso le está diciendo, tenés un disco rígido que es una porquería. Eso le está diciendo Windows cuando le dice, che, ese pendrive anda más rápido que tu disco rígido. ¿Por qué? Porque el pendrive tiene la misma tecnología que el SSD. Como toda tecnología, tiene una vida útil. La de los discos rígidos mecánicos estaba establecida, había un promedio por las vueltas que daba, la temperatura que usaba, las lecturas que hacía, el ferrite y demás. Los discos SSD también tienen una cantidad de lecturas. Por ejemplo, el SSD Blue versus Green. No sabe de qué marca, ¿no? Pero de Western Digital. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿No? Me aparecen todas las propagandas. Acá lo mismo. Acá lo mismo. Capacidades, bueno, tienen la de 240 o 50. Velocidad de lectura. Lo mismo. Este tiene más capacidad, es el Blue. Velocidad de escritura secuencial. Ya acá hay un cambio. Velocidad aleatoria, velocidad de escritura, temperatura no operativa, la misma. Interfaz, resistencia. Y acá viene la diferencia. Resistencia. ¿Cuántas lecturas soporta? Este soporta 100 terabytes de escritura. Este soporta 40 terabytes de escritura. Este me va a durar un 40% de lo que me va a durar este. Esa es la diferencia entre un SSD y otro. No la capacidad, no la velocidad, sino cuánto le va a durar. ¿Cuántas lecturas pueden hacer?
y es transferencia de datos. ¿Cuántos datos puede almacenar y cuántos datos de lectura, de transferencia? Si su disco rígido está siendo utilizado por un sistema operativo que no hace una lectura provechosa y lee, y lee, y lee, no le importa, y lee, y lee, y lee, esto se agota rapidísimo. Son terabytes. Rapidísimo es, no sé, 2 años. Si su sistema operativo usa sus recursos de manera óptima, un disco rígido SSD, 40 terabytes, divídanlo cuántos tienen que hacer, no sé, si 40 terabytes usan en un año. ¿Cuántos terabytes tienen que transmitir por mes? Esto lo dividen en 12. ¿Tá? Le da 3 y algo terabytes, ¿no? 4 terabytes, casi 4 terabytes. Eso lo hacen por día. O sea, esos 3 terabytes lo dividen en los 30 días del mes y eso le da cuánto tienen que leer y escribir de su disco rígido para que le dure un año. O sea, cuántos gigabytes tienen que transferir, leer y escribir por día para que esto le dure un año. Esa es la cuenta. La otra es hacer al revés. ¿Cuánto leen por mes? Por mes leo 1 giga. Bueno, ¿cuántos años me dura esto que tiene 40 terabytes de escritura? Entonces, ¿me conviene comprar este que me va a durar cerca de 25 años? ¿O me conviene comprar este que me va a durar cerca de, no sé, 9 años? Y me compro este. Si dentro de 9 años no sé si voy a estar vivo. ¿Para qué voy a gastar plata en este si lo único que me cambia es la cantidad de vida útil? Entonces, ahí está la decisión de qué disco rígido voy a comprar. En la durabilidad. Después todo lo demás es lo mismo. No cambia nada. Cambia cuánto... ¿Y qué es lo que cambia entre la durabilidad de este y este? Los componentes internos y los electrones que van a ser almacenados por el dispositivo que los almacena y el desgaste que sufren esos electrones a ser leídos y escritos por cada uno de los procesos. O sea, es una cuestión física del material que utiliza el SSD. Entre más caro es y más resistente es el material que utilizo, más caro y resistente es mi SSD. Entonces, si ustedes tienen miedo de comprar un SSD porque sale más barato que otro, pasen y fíjense la duración. ¿Cuánto soporta? Y ahí se van a dar cuenta, hacen la cuenta y dicen, no, la verdad que prefiero comprarme uno barato que me va a durar, según esto, si transfiero, no sé, 1 giga por día. Todos los días me bajo películas y todos los días estoy transfiriendo 1 giga por día. Bueno, saco la cuenta y digo, lo que voy a utilizar, este me va a durar 5 años, me compro el disco rígido. Si todos los días no lo voy a tener prendida la máquina, y más de 5 años me va a durar. Ahora, si tengo un servidor que estoy transfiriendo y soy Pirate Bay y estoy transfiriendo película a todo el mundo, y este me va a durar. En 5 meses fundo el disco rígido. Pues terabyte estoy transfiriendo todos los días. ¿No? Así que nuestros discos rígidos son la última frontera de la velocidad. Si ustedes tienen un disco rígido mecánico, siempre les digo lo mismo, agarran el disco rígido, lo sacan, abren la ventana, tratan de que no pase nadie y lo revolean porque no les sirve más que como pisapapeles. ¿Ah? O lo desarman y usan los imanes que están buenísimos de los discos rígidos para hacer cosas. Los discos lo usan como espejo y los imanes lo usan para pegar acá como en la mesa que tengo yo, cosas colgadas que son muy potentes. Sí, si le pones un M2, si tenés la tecnología en M2, vos decís, ah, mirá el maquinón que tenía. ¿No? Es, pero che, mirá, prende en 15 segundos y se apaga. ¿Qué? ¿Anda mal? Apreté el botón de apagar y se apagó, puse a apagar y yo...
Y antes tenía que esperar que lea el disco rígido, que se acomoda el cabezal, que haga tic, 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 tic. Cambió totalmente. ¿Y cuánto sale un disco rígido? Nada. Lo más barato que ustedes tienen en su computadora es un disco rígido de estado sólido. Compran un disco rígido de 120 gigas y ya su máquina es un Ferrari. Porque lo que necesitan es velocidad. Ahora, si necesitan guardar 1 terabyte de fotos, video y película, se compran un carry disk, ponen ese disco rígido que sacaron, que era mecánico, y lo enchufan cada vez que van a leer o escribir datos. Pero después no lo usan para procesar. ¿Eh? ¿Y por qué no lo vamos a utilizar? ¿Por qué no debemos usar este disco rígido, el mecánico, nunca en nuestras computadoras? ¿Por qué? Y más si tenemos Windows. Sobre todo si tenemos Windows. Como Windows tiene muchos sistemas cargados, muchos servicios cargados que ustedes ni saben que están haciendo esos servicios, lo que pasa es que la memoria RAM se agota. ¿Y cuál es el proceso que nos permite usar memoria que no es RAM como si fuera memoria RAM? Para eso tenemos que tener una ingeniería, ¿no? Pero como les dije, yo de mi disco rígido paso a la memoria RAM, pero para hacer eso tengo que descompilar, tengo que descifrar el código y pasarlo a código máquina para que lo ejecute. Eso es tiempo de microprocesador. O sea que hay algún proceso en el cual yo estoy pasando esa información y la estoy poniendo para que sea ejecutable. Entonces, en mi disco rígido tengo un código hexadecimal compilado, ofuscado para que nadie lo entienda, y eso lo paso a memoria RAM a un código que va a entender mi computadora. Eso consume recursos. Entonces, lo que yo necesito es, si me quedo sin memoria RAM, no puedo tirar el programa que acabo de utilizar, no sé, utilicé 10 microinstrucciones para transformar ese código que está en el disco rígido a algo ejecutable. ¿No? Y no lo quiero hacer de vuelta, pues ya lo hice, y aparte necesitaba algunos procesos, permisos y demás, y ya lo tengo. Ya tengo el código para ser ejecutable, pero me quedé sin memoria RAM. Y viene un programa que es un jueguito o es el servicio de fax de mi Windows y me dice, che, necesito la memoria. ¿Sabes qué? Necesito la memoria. Un ciclo nomás. Es un ciclo de reloj. Uso la memoria RAM y después te la devuelvo. Y vos decís, pará, si me usás la memoria RAM, yo tengo que ir al disco rígido de vuelta, transformar, desofuscar, descompilar y hacer ejecutable todo ese código de vuelta. No, ese trabajo no lo quiero hacer de vuelta, porque es muchísimo trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces viene el sistema operativo y dice, todo esto que tenés en memoria RAM, tal cual como está, bit a bit, copia bit a bit, lo pasamos al disco rígido a un sector especial, en donde ese sector del disco rígido, en lo ideal, tendría que estar formateado muy parecido a el formato que tiene la memoria RAM, no al formato de archivos, no al C dos puntos o a el CD / mis aplicaciones, no. Lo transformás bit a bit en un código binario que después, cuando lo subís a memoria RAM, no tenés que desofuscarlo, no tenés que descompilarlo, no tenés que entenderlo, ya está, ya lo tenés. Es como el proceso inverso de la memoria caché. ¿Ah? Acá cuando yo tenía caché de 32 y tenía un programa de 64, cargaba la mitad y la otra mitad la dejaba acá, ya preparada para cargarse. Bueno, acá es el mismo proceso pero al revés, lo guardo en un lugar más lento en vez de guardarlo en un lugar más rápido. ¿Qué hago? Tomo toda esta memoria y la guardo en un lugar del disco rígido para trabajar como si fuera memoria RAM. Entonces, cargo el servicio de fax se ejecuta, sale de acá, y cuando sale y quiero volver a ejecutar mi programa, que ya tenía antes en la memoria RAM, tengo que ir al disco rígido y cargar esos 4 megas de memoria, 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, lo que tengan,
que estaban en la memoria RAM y los pasé al disco rígido, ahora tengo que tomarlos del disco rígido y pasarlo a la memoria RAM. Pero ese dato no es el mismo del disco rígido donde tengo instalada la aplicación, sino que es una porción especial. Eso se llama memoria virtual. Es una memoria principal que virtualmente está en el disco rígido físico. Eso quiere decir que cuando yo me quede sin memoria RAM, tengo la memoria virtual. ¿Y la memoria virtual qué es? Es ir al disco rígido y guardar la información. Nuevamente, si su computadora se está quedando sin memoria todo el tiempo, ¿no? Supónganse que ustedes tienen el Visual Code abierto. O como yo, que tengo esto, tengo acá corriendo un programa de Angular, y tengo, ¿no? Esto. ¿Por qué yo no me tarda, o el Visual Code, también abierto, ¿no? Profe, ¿y Angular qué? Que lo escuché nombrar varias veces. ¿Un lenguaje también? Sí, es TypeScript con esteroides. Profe, Diga. ¿cuánta RAM tenés? Yo acá tengo 8, pero tengo un disco rígido M2 y un SSD. Entonces, cuando yo paso de una aplicación a la otra, y la aplicación, mire que está cargada, yo estoy navegando en un montón de navegadores, tengo WhatsApp, la plataforma abierta, el virtual, tres cuentas de correo. ¿Por qué puedo cambiar de una aplicación rápidamente a otra? Porque si yo tengo memoria virtual, esa memoria virtual va a estar en un disco que es muy parecido a la memoria RAM, que no va a ser un disco duro mecánico, sino que va a ser un disco SSD. Entonces mi memoria virtual es aún más rápida que la memoria que yo tenía en disco mecánico. Entonces, ¿por qué mi máquina es lenta? Porque en los procesos de lectura interviene un dispositivo mecánico. ¿Tá? Y los dispositivos mecánicos no deberían existir. Toda la tecnología que tenemos en nuestras computadoras, en la historia de la computación, en la generación de las computadoras, desde las máquinas de cálculo, la invención del relé, la invención del transistor, de los microintegrados y del microchip y de cada una de las formas de almacenar información, siempre fue sacar lo mecánico del proceso, porque lo mecánico tiene una limitación de tiempo, no pueden hacerlo más rápido que su limitación de tiempo, no importa que sean milisegundos, es algo muchísimo más lento que una lectura de un electrón. Entonces, si yo tengo buen disco rígido, si mi último eslabón de la cadena de memoria es un buen disco rígido, mi máquina va a andar a la velocidad de ese disco rígido. Entonces, cuando volvemos acá, mi microprocesador anda a esta velocidad, pero mi máquina anda a la velocidad del microprocesador, del disco rígido. Porque ese es mi cuello de botella. Entonces, si ustedes se compran un Ryzen 7 y tienen un disco de 1 tera que es mecánico, su máquina va a andar a la velocidad del disco. Y cuando se queden sin memoria RAM, va a andar a la velocidad del disco. Entonces, nuevamente, la imaginación de ver un Ferrari con un tráiler atado de sandías, ese camión lleno de sandías, es su disco rígido mecánico. El primer cambio que tienen que hacer en su máquina no es la memoria RAM, no es el microprocesador, no es el mother. Es lo más barato que tienen para comprar, el disco rígido de estado sólido. ¿Está? Entre 3.000 y algo y 5.000 y algo está el disco rígido. Un SSD. ¿Está? Es la mejor inversión en su máquina. Va a andar, pero muchísimo mejor. ¿Está? Y no van a gastar un montón de plata en la memoria RAM, que sale 3 veces más que el disco rígido. No van a gastar
plata en un microprocesador que sale 10 veces más que el disco rígido y no van a gastar plata en un mother que sale entre 5 y 7 veces más que un disco rígido. La primera inversión que deberíamos hacer nosotros es el disco rígido para mejorar. Acá tienen todo el ejemplo de lo que hace la memoria virtual, ¿no? A medida que se va quedando sin memoria, cómo lo traspasa al disco rígido. Y es muy importante que su sistema operativo, ¿no?, tenga un sector, una memoria de intercambio, que tenga un formato muy parecido a la memoria RAM para que ese volcado bit a bit, copia bit a bit, sea performante. Así que la memoria virtual la tendría que administrar el sistema operativo en una porción del disco rígido en la cual ustedes no tengan incidencia, que tenga un formato en particular y que no sea el mismo formato de sus archivos. Así que todos nuestros procesos terminan siendo evaluados por la velocidad de su disco rígido. Bueno, una vez que llegamos al disco rígido, y estamos hablando de un formateo especial, ¿no? Acá hay una aclaración que decía... disco de estado sólido, dice por sus siglas en inglés, Solid State Disk, si bien no es un disco rígido. Listo, genial. Seguimos con el concepto de planeta y vivimos en una redondeta. Le decimos disco de estado sólido y no es un disco. Es un flash ROM, nuestro SSD. Pero le seguimos diciendo disco, porque antes se fabricaban unas cosas que eran discos y unos cabezales en la antigüedad, ¿no? Eran unos discos, distintos cabezales y todo eso que tienen ustedes algunos en sus máquinas, que es de la antigüedad. Le vamos a seguir diciendo disco. Comprame un disco M2 y vos lo ves y es una memoria RAM, ¿no? ¿Vieron los discos M2? ¿Cómo son? Es una memoria RAM. Es lo mismo que el botón de guardar siempre es un floppy disk. Claro. Porque viene de la época de cuando teníamos los discos flexibles, los discos blandos y el disco duro, ¿no? Este es un M2. Y le seguimos diciendo disco sólido. ¿Dónde ves que es un disco esto? Es una memoria RAM. Tiene los puertos de lectura acá, pero más que un disco sólido, es una memoria RAM. No volátil. Memoria RAM no volátil. Así se tendría que llamar. Pero se llama disco rígido y sólido. Sí, igual que Planeta. Sí, queda lindo, sí. O CPU, ¿no? Claro, dame un disco rígido que es una memoria RAM y listo. Para el marketing viene bien porque todo el mundo lo conoce así. Claro. Si cambias el nombre. Claro, sí. Seguimos llamando a las cosas como se nos recante, ¿no? Excelente. Bueno, ¿y qué significa particionar un disco? ¿No? Esto de poder dividir en distintos sectores el disco rígido. Nuevamente, nuestros discos son una matriz, los SSD, memoria RAM, pendrive, son una matriz que en cada una de las coordenadas, dos cablecitos que se juntan, tienen un lugar donde almacena electrones. Para que nosotros podamos leer de ese lugar, tiene que tener un formato en particular para que nosotros podamos encontrar el puntero del archivo. Según el formato de ese disco,
va a poder almacenar los archivos de cierta manera, va a desperdiciar información de cierta manera y va a organizar los datos de cierta manera según el formato. Entre más controlemos nosotros el formato y el particionado de nuestro disco rígido, mejor va a ser la performance. Si nosotros dejamos que todo funcione en una sola partición del disco rígido, eso va a hacer que nuestra performance sea menor, porque no tenemos sectorizada la búsqueda de los datos. ¿Ah? Nuevamente, dentro de los algoritmos de ordenamiento que ustedes van a ver, el más simple o el más rápido de todos, no por ahí el más simple porque es una llamada a sí mismo en las funciones, ¿no? Es uno que divide, que es el algoritmo que va dividiendo y ordenando lo que tenga por la mitad. Entonces siempre divide a la mitad hasta que llega a dividir todo donde son 2 elementos y después empieza a ordenar, y eso es un ordenamiento que es hasta 10 veces más rápido que el burbujeo, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque separa los procesos en procesos más pequeños y no hace un proceso grande. Como todo programador, sabemos que si hacemos muchos procesos pequeños controlados, que logran hacer una funcionalidad más grande, para hacer algún cambio es más fácil que tener todo escrito en una sola funcionalidad. Al particionar los discos rígidos pasa exactamente lo mismo. Y previenen errores. Por ejemplo, nosotros podemos tener particionado nuestro disco rígido, que era lo más común, para tener distintos sistemas. Puedo tener particionado el disco para tener un Windows, un Linux y algún otro sistema que se me cruce, o tener Windows Millennial, Windows 95, Windows 11 y Windows 10 en 4 particiones distintas, simplemente para ver cómo anda mi máquina en 4 Windows, o una partición más profesional o gamer, se podría decir. Una partición tengo el sistema operativo, en otra partición tengo los juegos. Se terminó mi partición gamer, ¿no? Entonces no me ocupa el mismo lugar. Si soy un administrador de sistemas, la carpeta que va a estar controlada por los usuarios, o sea, todo el home, va a estar en una partición del disco rígido. Entonces, cada vez que vayan a trabajar con el home, va a trabajar en esa partición, en ese lugarcito que yo le reservé para trabajar con el home. Después, el boot lo voy a poner en otro lugar, en una porción más chica, donde solamente se lea cuando va a ser el boot. Entonces, en el mismo sistema operativo, puedo particionar mi disco rígido y que cada partición esté montada en un subdirectorio en particular. Entonces, ¿qué pasa si el home lo saturo de información? ¿No? Hay unos virus, por supuesto que en Linux no hay virus, pero hay unos virus que se llaman gusanos. Los gusanos se reproducen solo y uno de los problemas que ocasionan es que saturan la memoria, nos quedamos sin memoria. Ahora, si yo ese gusano lo pongo en un subdirectorio donde está limitada la capacidad para esa partición, lo único que me va a saturar es esa partición. Y les digo gusano porque es un malware, pero también lo pueden hacer ustedes. O sea, empiezan a bajar películas en su home y se bajan, no sé, 10 películas de 4 GB. Listo, 40 GB. Colmaron el disco rígido, su sistema, si está todo en el mismo disco rígido, no enciende, ni arranca, porque necesita escribir en el disco rígido los dispositivos, dónde están, el acceso, todo eso lo necesita escribir. Y si no tiene lugar en el disco rígido, su sistema no va a arrancar. En cambio, si ustedes tienen particionado y en un lado ponen el home, por más que se sea en el home, el boot, está en otra partición que no está saturada. O sea, siempre va a arrancar. Porque logré separar en particiones distintas carpetas de mi sistema operativo. Entonces, en la partición de un disco rígido puede tener distintas utilidades y distintos niveles. La más simple lo particiono en 2 o 3 partes. En una pongo el sistema operativo, en otro pongo fotos y en otro pongo los juegos.
La siguiente es particiono en varios en mi sistema operativo. En uno instalo Linux, en otro instalo Windows y en el otro lo tengo compartido, que cualquiera de los dos lo puedan ver. Entonces puedo trabajar con los dos sistemas. La otra es bajarme una imagen de OS Boxes y fijarme cómo está particionado. Y nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Ponemos fdisk deb/sda y nos va a mostrar cómo está particionado ese disco. Y ahí vamos a ver cómo lo particiona alguien que está armando un Linux. Y van a ver que tiene particionado el disco en varios lugares con distintos tamaños, algunos con tamaños muy chicos, casi irrisorios, pero que sirven para almacenar esa porción del código del sistema operativo. Y hasta tienen una partición especial para hacer ese proceso de swap entre la memoria RAM y la memoria virtual para que sea más rápido. Así de particionar, que es lo que vamos a hacer nosotros hoy, nos va a permitir armar, primero, particiones primarias, que son las que arrancan, que se localizan en un sector del disco rígido que no tiene mucho espacio, pero que es lo primero que se lee. Entonces, imagínense que ustedes entran a un edificio y tienen un portero electrónico. Y el portero electrónico tiene los timbres, pero no tiene más información que el piso. No le dice el nombre y el apellido de la persona. Los redirige a que ustedes toquen el timbre y ahí pregunten el nombre de la persona. ¿No? Entonces ustedes tienen el acceso al puntero, apretan el botón y dicen, ¿cómo te llamas? Juan Pérez. Listo. Ahí está Juan Pérez. En las particiones primarias ocurre exactamente lo mismo. Ustedes tienen 4 lugares. Y esos 4 lugares van a poder tener información. Todo lo demás se usa para escribir el resto. Pero estos 4 lugares se usa para escribir la información de dónde empieza esa partición. Entonces, por ejemplo, estos 4 lugares, en este caso, va a tener 2 ocupados. Uno para la primaria y otro para la extendida. Quedan 2 lugares libres, pero no queda más lugar físico en el disco rígido. Así que no lo necesito usar. Es más, muchos de ustedes usan una sola de esas particiones, que es con la que arrancan. Si ustedes no tienen su disco particionado, de las 4 particiones, de los 4 punteros a las particiones primarias, usan uno. Y ese puntero, acá me va a indicar que esta es la partición primaria y va a arrancar por ahí, y después le va a indicar que tiene otra partición que no es primaria, o sea, no puedo ponerle un sistema operativo, porque la partición extendida virtualiza el disco rígido. Eso quiere decir que cuando yo hago una partición extendida, adentro le puedo crear particiones muy similar a la partición primaria, iguales características, lo único que ninguna de estas particiones lógicas podría arrancar la máquina. Podría, porque eso depende de qué controlador le ponga, y con Lilo puedo hacer que arranque de cualquier lugar, y puedo hacer que arranque de 32 lugares distintos y tener 32 sistemas operativos en mi máquina. ¿Ah? Más allá de que mi disco rígido me permite tener solo 4. Pero nuevamente, el disco rígido es un puntero, tiene 4 punteros, supónganse que acá arriba tiene 4 punteros. El primer puntero va a apuntar acá, como partición primaria. El segundo puntero va a apuntar a todo esto, a donde empieza todo esto, no a todo, a donde empieza. Y esa va a ser la partición extendida. Y después tengo 2 lugares más que están vacíos. No los estoy usando para nada. Ese es el Master Boot Record. Es el registro de dónde está el inicio de mi máquina. Así que el disco rígido también virtualiza dentro de sí mismo como si tuviera varios discos rígidos. Para eso tengo que crear una partición extendida y dentro de la partición extendida ir creando todas las particiones lógicas que son las utilizables. La partición extendida no la puedo usar para nada si no tiene una partición lógica adentro. Y ojo en Linux, porque si le ponemos formatear, por ejemplo, esto es SDA. Eso es SDA1 y esto es SDA2. ¿Ah? Este SA2
nosotros no lo vamos a poder utilizar. Para crear un utilizable, y vamos a ver qué nombre le da, si le da SDA2 o SDA3 o SDAV1, ¿no? Ahí vamos a ver lo que va a hacer con estas particiones lógicas. Solamente voy a poder acceder y formatear una partición lógica a través de su nombre. Si yo le pongo SDA al formateo, me va a formatear todo y voy a perder todo lo que hice. Porque lo que hace es borrar todas las particiones, borrar todo. ¿Ah? Todo lo que yo tenía referenciado como punteros, se borra, porque lo formateo. Así que la partición del disco rígido tiene varias utilidades, y esta forma de particionar lógica, después del parcial, por supuesto, vamos a ver cómo manejar unidades virtuales y poder tener 3 discos rígidos y utilizarlos como si fueran uno solo. Imagínense que ustedes se compran 2 discos rígidos de 240 GB, pero necesitan 512 GB. Entonces pueden usar los 2 discos rígidos como si fueran uno. Así como ahora, después de recreo, nosotros vamos a particionar un disco en varias partes, después lo que vamos a poder hacer es comprar 3 o 4 discos. No sé, tenemos que hacer, vamos de vuelta con informática forense, tenemos que hacer un volcado de bit a bit de la máquina del Teto Medina para tomar todo lo que ahora nos metieron preso, y tenemos que hacer de la máquina, hacer toda la exploración forense. No lo podemos hacer sobre la máquina de él, porque donde prendemos la máquina ya hicimos un registro y queda invalidada esa información, entonces yo tengo que copiar el disco rígido bit a bit. Pero el Teto tenía plata y se compró un disco de 2 teras. Y ahí tiene toda la información. ¿Cómo hago una copia bit a bit, una imagen, si no tengo un disco rígido de 2 teras? Bueno, puedo usar 4 discos rígidos de 500 y hacerlo como si fuera un disco rígido de 2 teras. Y eso me va a armar una imagen. Esa imagen, más allá de que va a estar separada físicamente en 4 discos, lógicamente va a estar unida por los punteros. Y voy a poder armar un disco rígido. Pero por supuesto esto va después del parcial con LVM y toda la utilización. ¿Y los otros temas tendrán todos, profe? ¿Cuáles serían? Hasta estructura de archivo, no, ahora seguimos, hasta acá, hasta tecnologías avanzadas de almacenamiento. Eso no lo vamos a ver hoy. Bueno, sistemas de archivos. En algún momento, no sé ahora Windows cómo viene con el formato de archivo, pero si subían un archivo que pesaba más de 4 GB, no se los permitía subir. No le daba la capacidad para apuntar o tener un puntero en una dirección de más de 4 GB, ¿no? El formato de archivos y el formato en el cual yo voy a guardar mi información es importante para la performance, sobre todo en discos SSD, para no leer 25.000 veces los datos, porque tiene lecturas limitadas. Ya vimos que la duración es por cantidad de datos leídos. Y por otro lado, también el poder acceder a los archivos y que estos archivos tengan el control de usuario que está accediendo, de cambios que se están haciendo, ¿ah? El tiempo de acceso, y por supuesto el desperdicio de espacio en disco rígido, que eso es muy importante, que no sé si ustedes conocen algún desfragmentador de disco o escucharon hablar en algún momento de eso, pero ¿por qué necesitamos un fragmentador de disco? Porque el que hizo la administración de archivo habría que darle un sillazo en la espalda, porque cada vez que guardo un archivo se desperdicia información, porque me ocupa lugar vacío, porque su tamaño de archivo, no sé, dicen, che, mira, acá los archivos pesan 1 mega, pero es más chico, va a usar 1 mega igual. Pero son 2K, usa 1 mega. Y el resto queda ahí vacío. Y cuando lo borrás, y te queda ese mega colgado en el medio. ¿Ah? Entonces tenemos un montón de memoria mal utilizada, porque el que hizo el sistema de archivo se fijó en otras cosas, menos en el almacenamiento, en la performance, en el tiempo de acceso y en la seguridad. Para Linux, todo es un archivo, así que
está estipulado que desde un disco rígido, el mouse, hasta un archivo de texto, son archivos, tienen la posibilidad de ser accedidos por usuario y password, con permisos, y todos, desde el hola.txt, del saludar.txt, hasta el que tiene los passwords de todos los usuarios, el passwd, ¿no? O el shadow. Todos tienen las mismas características. Y según el formato que nosotros usemos, ¿no? Nos va a permitir, por supuesto en Linux tenemos varios formatos, nos va a permitir trabajar con estos discos rígidos de distinta manera. Y tenemos muchos formatos, muchos tipos, ¿no? Que los vamos a ver ahora cuando abramos FDisc y veamos los formatos que tenemos. Vamos a ver que tenemos mucho y recién los vamos a usar después cuando veamos LVM. Acá dice que, por ejemplo, antes solamente podían tener 3 letras de extensión y 8 del nombre de la palabra, ¿ah? Porque más byte utilizaban, ya no había lugar para guardarlo, ¿ah? Nosotros ahora podemos guardar lo que querramos, con extensión, sin extensión. La extensión puede ser, no sé, htaccess es una extensión. .htaccess es una extensión, para que ustedes vean que las extensiones pueden ser más que exe, com y demás. Estructura jerárquica de subdirectorios, para nosotros es una estructura que no representa físicamente lo que está. Nuevamente podemos tener un directorio en un disco rígido, otro directorio en otro disco rígido y otro directorio en otro disco rígido, pero la navegación va a ser jerárquica y dentro de cada subdirectorio, que es un archivo, que es un puntero, que no tiene nada dentro, un subdirectorio conceptualmente, ¿no? Tiene archivos. Físicamente no tiene nada, es un puntero. Y ese puntero nos indica dónde vamos a encontrar los demás punteros de los archivos, y esos punteros de archivo nos van a llevar a donde están los datos. Pero no es que hay algo físico, un cuadradito que es un subdirectorio. No, el subdirectorio es un número, un puntero. Con ese puntero me voy al disco rígido y obtengo la información. ¿Y esa información qué es? Un listado de punteros. ¿Y ese listado de punteros qué es? El listado de punteros a los archivos. Cuando accedo al puntero, accedo al archivo. O sea que casi siempre lo que vamos a estar manejando son punteros a algo. Y después cuando hacemos el more, el cat, el less, recién ahí le decimos léeme el archivo. El sistema de archivo que tiene Linux les va a permitir saber cuándo fue modificado, cuándo fue creado, quién es el dueño, quiénes son los que pueden acceder a leerlo, quiénes son los que pueden acceder a escribirlo. Si ustedes prenden una máquina, automáticamente se están escribiendo un montón de archivos y hasta hay un archivo que dice cuándo se prendió y hace cuánto se prendió, cuánto estuvo prendida, cuánto fue el máximo de tiempo que estuvo prendida, en qué hora. O sea, tiene un registro total de lo que nosotros hacemos sobre nuestros archivos, ¿no? Ese formato es el que nos permite que tengamos el control pleno de lo que pasa en nuestro sistema operativo. Si no tuviéramos ese control, cualquiera podría entrar en cualquier archivo en cualquier momento y modificarlo. Por ejemplo, un malware, por ejemplo, un troyano, un virus, un gusano, un ransomware. Si nosotros no tuviéramos un control, todo ese control lo tendrían los malware. Así que nuestro formato de archivo en Linux hace que se pueda tener acceso por usuario, que se sepa cuándo fue creado, cuándo fue modificado, que se pueda modificar. Todo eso lo permite nuestro sistema de archivos. El control de acceso lo mismo. Cuando veamos usuarios, vamos a profundizar el tema de los archivos y vamos a ver cuáles son los permisos y cómo utilizarlos. Bueno, y eso es compatibilidad, que ya estuvimos hablando del espacio. Bueno, hasta acá, memorias. Nuevamente,
la parte de tecnologías avanzadas de almacenamiento, con lo que es RAID, que vamos a leer la teoría y no vamos a practicar mucho de RAID. Y después LVM, que sí, vamos a trabajar con LVM, van a crear varios discos rígidos, los vamos a montar, los vamos a subir y vamos a hacer el proceso de unificar. Y después ya se termina el tema con LVM, porque RAID, que son dos tecnologías que no tienen nada que ver una con otra, pero que se combinan. De la pregunta engañosa de qué conviene, LVM o RAID, y como decirte, ¿qué te conviene? ¿Irte en colectivo o tomarte un helado? Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Me tomo el helado siendo en colectivo, ¿no? Bueno, más o menos eso pasa con LVM y RAID. ¿Consultas hasta acá? Respecto a los folders y el sistema de punteros, Sí. root sería como, bueno, lo dice, ¿no? La raíz, pero es como que apunta a todos los folders, digamos. No. El root tiene el puntero a los subdirectorios y archivos que están en el root, pero no a los hijos de los archivos y subdirectorios que tenga el root. Entonces, por ejemplo, el root tiene 3 punteros. No tiene más, en este caso. Por más que este tenga otro directorio y otro archivo, el root va a tener 3 punteros. Cuando vos entras al puntero de este, te va a decir que tiene otro puntero más. Y cuando entras al puntero de este, te va a decir que tiene 2 punteros. Otro un directorio y otro un file. Como que el padre solo conoce al hijo. Solamente conoces a tus hijos. ¿Ah? Okay. Por eso... Directo, el nieto no lo conoce nunca. Nunca. Por eso tenemos estos punteros, nosotros los vemos físicamente cuando ponemos ls. El puntero a sí mismo es el punto. El puntero al padre es el 2 puntos. Y después tenemos el listado de punteros que vemos. Entonces tenemos el puntero a mí mismo, el puntero a mi padre, el puntero a todos los que tengo. Y cuando entro en un subdirectorio veo el puntero a mí mismo, los 2 puntos que son el puntero al padre y todos los subdirectorios y directorios. Pero el padre no veía esos subdirectorios y directorios. ¿Ah? Porque, nuevamente, si separamos nuestro trabajo en pequeños trabajos, es mucho más controlable y cada subdirectorio puede estar en otro disco rígido. ¿Ah? Pues, nuevamente, es un puntero. Por ejemplo, este tiene este directorio que está en su disco rígido principal. Este está en el disco rígido principal y este está en otro disco rígido. ¿Ah? No quiere decir que este sepa que este está en otro disco rígido. Este conoce el puntero de este conoce el puntero de este, y este conoce el puntero de este, y ni le interesa si está en el mismo disco rígido o no, porque es un puntero. No hay interés en saber qué disco rígido es y demás. Más allá de que hoy vamos a hacer unas prácticas para ver el tamaño y demás. No les interesa. Bien, buenísimo. Y la otra pregunta que te iba a hacer es, cuando estabas hablando de las particiones, de las 4 particiones que tiene el disco, es si son independientes entre sí o no están así. Nuevamente, si vamos a bajo nivel, es un puntero. Sí. O sea, si yo le digo que esta empieza en la posición 1 y termina en la 3000, esta va a empezar en la 3001 y termina en la 5000. Y acá adentro vas a tener esta que empieza en la 3001 y termina en la 3500, esta que empieza en la 3501 y sigue en la 3900, 3901, 4000 y así. Son punteros, así que son totalmente independientes, no tienen nada que ver una con otra. Claro, por eso se me puede cagar la máquina, pero si anda el boot, ponele que arranca. Sí, nuevamente, si vos tenés las particiones separadas y una de las particiones se te rompe, las otras ni les importa, pues otro puntero empieza otro mundo. Si se te rompe el disco rígido, fuiste. No hay forma. Si una partición la rompes, la formateás, las otras 2 particiones van a estar igual, no van a cambiar. A menos que pongas MKFS de SDA, en vez de SDA1, SDA2, SDA3, SDA4, vos pones SDA, MKFS y le das Enter con sudo y te pregunta, che, ¿estás seguro? Y vos le decís, estoy re seguro, te voló todo.
porque te voló los punteros. Por ahí no te borró la información íntegra, pero sí borró todos los punteros. No puedes acceder a ningún lado. Recuerden que no hay nada físico, no hay ninguna división física. Es todo lógico lo que hacemos. Los punteros, las divisiones, las carpetas. No hay nada físico, no cambiamos nada físico. Es todo lógico. Es puntero y decirle, che, acá empieza, acá termina. Profe, una consulta por lo de la clase pasada, que Sí. armábamos el disco y hacíamos el sistema de archivos. Sí. A mí, si no especificaba qué tipo de sistema, no me funcionaba, por eso no lo puedo hacer en clase. Después tuve que hacer mkfs.xt4 y ahí me funcionó. ¿Qué sistema tenés? Principal Windows y la máquina virtual es un Ubuntu. Por ahí el Ubuntu ese tenía... Lo bajé de la página oficial, la misma que mandó el link. Sí, los Ubuntu suelen tener esas cositas raras. Que el comando mkfs tiene una versión que sí o sí necesita qué tipo de extensiones. Claro, hasta que hice eso no me dejaba montar porque me decía que no existía y no, porque no reconocía el formato. Claro, pues no te lo había formateado todavía. Entonces no tenía cómo guardar los archivos, no le habías dado cuál era la estructura de guardado. Claro, pero no tiraba error, entonces era como... Sí. Ahí hay que ponerle el tipo de formato. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo, profe, ¿cómo era lo del parcial y qué fecha sería? ¿Y hasta dónde? No dijimos nada de parcial, ¿eh? Ah, está. Bueno, sí, ahora hacemos el parcial, saquen una hoja. Semana que viene. Yo trabajaba con Ray en cabina de disco, siempre lo pedían así cuando lo armábamos. Ah, mirá vos. ¿Y con placa? Lo otro, ¿Con placa? lo otro no. ¿Con placa Lo otro, Ray? lo LBM no lo conozco. No, LBM es versión ninja. Nunca escuché hablar de él ni sé nada, pero todo lo que era Rise me suena mucho. Había que cambiar discos o había que hacer las alarmas para ver que esté funcionando y ya traía ahí decía Rise. Sí. Y LBM nivel ninja. ¿Pero qué es? Porque ni lo escuché, que también es una forma, digamos, de configurar los discos. Es manejar los discos como si fueran volúmenes lógicos, nada físico. O sea, tenés 10 discos y los puedes tratar como si fueran uno solo. Para eso sirve el LBM. De 4 discos de 500 gigas puedes armar uno de 2 teras. ¿Pero se usa eso? ¿Se usa? Y todos los servidores tienen LBM. Si no tenés LBM, no puedes tener un servidor respetable, porque se te quema un disco y ¿cómo haces? Alguien te pide, che, necesito 2 gigas más en mi carpeta test. Sin borrar lo que tiene test. Y llamo a IBM y pido otro disco. Pero tenés que sacar el tuyo. Pero no querés sacar el tuyo. No querés ni apagar la máquina. ¿Cómo le agregás? LBM. Por eso es nivel ninja. O sea, trabajás con tu disco rígido como si fueran todos volúmenes lógicos. ¿Y esa opción te la da cuando estás, digamos, instalando? No, tenemos que... ¿Te la da el sistema? ¿Te la da el sistema? No, lo tenemos que hacer nosotros. Programa. Con LBM. Primero tenemos que formatear y crear los discos. Y después trabajamos con LBM. Pero en un formato especial y todo ahí. Tienen un tutorial que después lo van a tener que hacer y después en clase vamos a hacer varios ejercicios y en el parcial también van a tener que levantar el LBM, cambiar, agregar, sacar. Todo en caliente, todo ahí con el disco rígido a vivo. Bueno, vamos al recreo, tomamos un poco mate cocido y volvemos.